Gracias, señor presidente. Señora ministra, bienvenida a esta sesión en la que se somete usted al control por parte de los representantes de la sociedad española. Espero que sea usted consciente de que en esta legislatura las cosas son diferentes a como eran en la legislatura 10ª, en la que comparecía usted solo cuando usted quería y solo para lo que usted quería. Las cosas son diferentes ahora, señora ministra, y ya le adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista será exigente en cuanto a su presencia aquí para dar cuenta sobre sus políticas y para atender los requerimientos de los grupos parlamentarios que representan a la ciudadanía española. Algunas actitudes vemos que no cambian, a pesar de que cambia el escenario. Ha vuelto, como acostumbra usted, a ampararse en las estadísticas amaestradas para eludir los diagnósticos críticos, para vacunarse contra cualquier sugerencia de cambio y para regodearse en lo que usted quiere vender como éxito incontestable y la mayoría de los españoles ven como una pérdida dramática de derechos. Continuar, 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 este ha sido el latiguillo de su discurso. Cambiar, cambiar, cambiar va a ser nuestro, señora ministra. 4 datos significativos, solo 4, que han faltado en su análisis y que dicen más por sí mismos, a nuestro juicio, que los 80 minutos de su intervención. Señora ministra, hoy hay 380.000 parados más de larga duración que cuando usted llegó al Ministerio de Empleo. Más parados de larga duración. Un paro de larga duración enquistado, cronificado, recurrente por su gestión, señora ministra. Hoy hay 350.000 empleos indefinidos a tiempo completo, menos que cuando usted llegó. Menos empleo indefinido, más empleo basura, por su gestión, señora ministra. Hoy hay 6 millones de españoles que trabajan y cobran menos de 600 euros al mes. Pobreza laboral. 6 millones de españoles por su gestión, en buena medida, señora ministra. Y 1 millón de parados menos que cobran prestación, que cobran subsidio, que tienen cobertura pública. 1 millón menos de españoles parados con ayuda estatal, por su gestión, señora ministra, por su gestión. Hechos a reconocer. Nos invitaba usted a reconocer hechos. Estos son hechos, hechos a reconocer. Bastarían estos 4 datos para justificar, señora ministra, un cambio radical en las políticas de empleo de su Gobierno. Pero le diré algo más. No vamos a no vamos a plantear debates de cifras ni en esta comparecencia ni a lo largo de esta legislatura, ya le adelanto. Estamos dispuestos a reconocer que usted dispone de más equipo y de herramientas de eficacia comprobada para estirar, para encoger, para retorcer, para torturar o para domesticar las cifras a su gusto, incluso para hacerles bailar la polca si se lo propone. Ha llegado a hacer discurso complaciente en materia de empleo y de paro juvenil. Ya es mérito, mérito, señora ministra. No vamos a competir con usted en materia de estadísticas. Ahora, quiero que sea usted consciente, señora ministra, de que, aun pudiendo hacer bailar las cifras a su antojo, no va a conseguir nunca usted que los españoles admitan, consideren un contrato de 3 horas como un empleo digno de tal nombre. Ni un salario de 2,5 euros por habitación como un sueldo decente. Señora ministra, no lo va a conseguir usted ni con todas las estadísticas del mundo. No va a cambiar usted la convicción profunda que comparten muchos españoles de que su Gobierno ha utilizado la crisis, la desgracia de la crisis, para recortar derechos a los trabajadores de este país y de que, como consecuencia de sus políticas de empleo, el paro ha crecido en la larga duración, se ha enquistado entre los jóvenes, los contratos de trabajo se han precarizado hasta la indignidad, los salarios se han devaluado y la explotación laboral campa a sus anchas como nunca antes. Y frente a esta convicción puede usted
seguir viniendo aquí presumiendo de cifras más o menos amaestradas, o puede, y es a lo que le invitamos, señora ministra, hacer un esfuerzo compartido con nosotros para mejorar las cosas, para recuperar derechos para los trabajadores, para lograr buenos empleos y para hacer que la recuperación llegue de verdad, a todos y no solo a unos pocos. Usted decide. El Grupo Parlamentario Socialista, por su parte, va a dedicar todo su empeño a denunciar las injusticias de nuestro mercado de trabajo y a intentar sacar adelante propuestas como la que registramos antes de ayer para que las pensiones el año que viene suban lo que suba el coste de la vida y no solo un 0,25%, como la que acordamos ayer con ustedes en orden a elevar el salario mínimo interprofesional o como la que defenderemos mañana ante el Pleno de esta Cámara a fin de que la reforma laboral sea sustituida por un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos y dignifique el empleo en nuestro país. Si tuviera que resumir las intenciones de nuestro Grupo en esta comisión para esta legislatura, le diría lo siguiente. Si la 10ª legislatura fue la legislatura del empleo precario y del cuestionamiento del sistema español de pensiones, queremos que esta legislatura que ahora comienza sea la legislatura de los buenos empleos, de los empleos dignos con salarios decentes, la legislatura de la garantía de pensiones dignas para todos y para todas. Si la 10ª legislatura estuvo marcada por la reforma laboral de la precariedad y el vaciamiento de la hucha de las pensiones, queremos que esta legislatura que ahora comienza quede marcada por un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos y por la renovación del Pacto de Toledo para asegurar pensiones dignas para hoy y para mañana. Esta es nuestra intención. Empleo, pensiones son los dos grandes temas, efectivamente, señora ministra. Llegó usted al Ministerio en los fines del año 2011 con la misión de afrontar 3 problemas: paro, precariedad, pobreza laboral. Los 3 problemas, a nuestro juicio, señora ministra, se han agravado como consecuencia de sus políticas. Se ha agravado el paro recurrente, estructural, que se ceba en jóvenes y en desempleados de larga duración. Cientos de miles de jóvenes que han tenido que emigrar de nuestro país para buscar un empleo digno. El paro de larga duración ha pasado del 27 al 42%. No hay menos paro recurrente, paro crónico, paro de larga duración. Hay más. El paro más grave se ha incrementado, señora ministra, durante los últimos años. Se ha agravado la precariedad y la dualidad en nuestro mercado laboral. 350.000 empleos fijos a tiempo completo menos. 9 de cada 10 contratos que se firman son temporales. Casi 4 de cada 10 de los contratos que se firman son a tiempo parcial, la gran mayoría involuntarios. La media de duración de lo que usted llama empleos, la media de duración de lo que usted llama contratos para el empleo que se firmaron en el año 2015 apenas superaron los 50 días. La cuarta parte de lo que usted llama empleos no dura una semana, fecha de caducidad limitada, señora ministra. Estos no son empleos. No ha ayudado usted a crear empleos. Ha ayudado usted a sustituir empleos dignos por empleo basura. Este es, en buena medida, el balance de su gestión. Se ha agravado la pobreza asociada a la explotación laboral, cerca de un 15% de trabajadores pobres, más de una tercera parte de trabajadores por cuenta ajena cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, un 50% en el entorno de los 900 euros, 4 puntos menos de participación de las rentas del trabajo en la renta nacional del país. Esta es la nueva cultura del empleo que usted nos vende, señora ministra. Esta es la modernización que usted nos vende. Nada hay más antiguo, señora ministra, que la precariedad y que la explotación, que buscar competitividad en las empresas por la vía de devaluar salarios, de recortar derechos a los trabajadores. Esto no es modernidad, esto es muy antiguo, señora ministra, y es muy injusto también. Con semejante balance no puede usted, señora ministra, no tiene usted derecho siquiera a plantear como hipótesis la continuidad de su política laboral. Sé que a veces usted, cuando escucha a sus compañeros de Guindos o al señor Montoro presumir del crecimiento del PIB o de la productividad o de la competitividad en España, le dan ganas a usted de decir competitividad, la competitividad soy yo, la competitividad es mi reforma
laboral, pero está usted equivocada, señora ministra, porque con sus políticas la economía española no es más fuerte ni más próspera, sino más débil y más pobre, porque más débiles y más pobres en sus derechos son la mayoría de los españoles hoy. Y con sus políticas la sociedad española no es más competitiva, sino más desigual y más injusta. Porque puede que se haya creído usted algunas de sus propias estadísticas, pero la verdad es que tras 3 años de crecimiento ininterrumpido del Producto Interior Bruto, solo hay apenas 300.000 ocupados más que en 2011. La mitad del paro reducido del que usted presume, señora ministra, se debe exclusivamente a la caída de la población activa. La mitad del paro porque los jóvenes han salido por centenares de miles de nuestro país. ¿De qué presume usted, señora ministra? En realidad, hoy se trabajan menos horas, 12 millones de horas menos que en el año 2011. No ha creado usted más empleo, señora ministra. Ha sustituido usted empleo digno y con derechos por empleo basura, por explotación laboral. Esta es la realidad. Por eso hoy le reclamamos una rectificación a fondo de su política laboral. Que cambie usted, en primer lugar, ese modelo de competitividad basado en el recorte de derechos, en la devaluación de salarios de la que presume y que apueste de verdad por la calidad, por la innovación, por la formación, por la internacionalización. Las economías más competitivas no son las que menos salarios pagan y las que más derechos recortan. Estas son las economías más injustas, más desiguales y también las más ineficientes. Las economías competitivas cuidan a sus trabajadores como el activo más importante para ganar mercado. Esas son las economías de Centro Europa y del Norte de Europa que realmente ganan competitividad de la buena y no a base de tratar injustamente a sus trabajadores. Su modelo ultraliberal de competitividad, señora ministra, además de injusto, es ineficiente. Por eso le reclamamos una rectificación, derogación de la reforma laboral, una estrategia por el empleo digno y un nuevo estatuto de los trabajadores acordado aquí con los interlocutores políticos y con los agentes sociales, que recupere los derechos perdidos en estos 5 años. Sí, derogar algunas de las cuestiones que no han funcionado, señora ministra. No han funcionado la prevalencia de los convenios de empresas sobre los convenios de sector. No ha funcionado el contrato para emprendedores que reduce a la nada los derechos de los empleados en el primer año de trabajo. No han ayudado a nada esos ERES en empresas con beneficios. No han ayudado al empleo la eliminación del subsidio para mayores de 52 años. Derogar lo peor de su reforma laboral, un nuevo estatuto de los trabajadores. Planes de choque para crear empleo urgente con iniciativa pública y formación acelerada de lo que usted ha llamado ninis. Reforzamiento de la negociación colectiva con en el establecimiento de salarios y condiciones de trabajo. Simplificación de los contratos de trabajo a 3. Un contrato indefinido, normalizado, sí. Un contrato temporal de verdad, causal. No que sigan siendo causales, como dice usted, no, que de verdad sean causales, porque no son causales los contratos temporales en este país. ¿Usted de verdad se cree que 91 de cada 100 contratos que se firman en este país cada mes de verdad responden a empleos de naturaleza temporal? No es verdad, señora ministra. No hay causalidad en la contratación temporal. Hay mucho fraude, que usted llama explotación, que digo yo. Mucha explotación, falsos contratos temporales, falsos contratos a tiempo parcial, falsos autónomos, falsos becarios. Esto es lo que hay que combatir, señora ministra. Por eso le pedimos un cambio, una transformación a fondo en las políticas laborales y no más continuidad. Planes efectivos contra la explotación laboral, equiparación de derechos entre contratados y subcontratados, subir el salario mínimo, sí, pero hasta el 60% del salario medio, como nos hemos comprometido en la Carta Social Europea, atajar la brecha salarial y la diferencia de derechos entre mujeres y hombres, superar el fracaso rotundo de las políticas activas de empleo. Señora ministra, no es un fracaso pequeñito y no viene solo de su gestión, tengo que reconocérselo, viene de antes y no solo de su administración, pero no nos haga discursos complacientes en las políticas activas de empleo. ¿Cuántos españoles de verdad logran acceder al mercado de trabajo gracias a las políticas de los servicios públicos de empleo? Dígame usted cuántos, 2, 3 de cada 100.
Un fracaso en relación a los servicios públicos de empleo de los países de nuestro entorno. No estamos acertando, nos gastamos mucho dinero y lo gastamos mal. Hay que rectificar a fondo en las políticas activas de empleo. Y hay que reinventarse el programa de activación para el empleo. Si no se han gastado ustedes a estas alturas ni el 30% de lo que tenían presupuestado para este año, o la garantía juvenil, que no funciona. No funciona, ni siquiera han conseguido ustedes no ya formar a los jóvenes o orientarles hacia el empleo, no han conseguido ni siquiera inscribirles en ese sistema informático absurdo que crearon ustedes, ni siquiera les han inscrito. ¿Qué vamos a hablar ahora de orientar y de formar? Elevar la cobertura pública a los desempleados, homologar derechos y deberes de trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena, rectificar a fondo las políticas de empleo. Y termino con las políticas de pensiones, señora ministra, porque efectivamente los objetivos son dos: el equilibrio financiero y la mejora de las prestaciones. No sé, nos ha hablado usted en términos muy tranquilizadores, lo cual agradezco, en materia de finanzas de las pensiones, pero queremos que nos diga la verdad. ¿Va a haber déficit o no va a haber déficit en el sistema de pensiones este año? ¿Vamos a llegar a los 16.000, 17.000, 18.000 millones de déficit? ¿Sí o no? ¿Es verdad que hasta octubre las cotizaciones, los ingresos por cotizaciones crecían al 2,90 y los gastos crecían al 3,49? Porque si esto es así, tenemos un problema de desequilibrio. Hay que seguir llamando a la tranquilidad, pero tenemos un problema de desequilibrio en las cuentas de la seguridad social, en las cuentas de las pensiones, y hay que mejorar las pensiones. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace, señora ministra, cambiando las políticas. La principal causa y, por lo tanto, el principal vector de cambio para lograr el equilibrio en el sistema de pensiones está en la reforma laboral, señora ministra. La causa del déficit del sistema de pensiones está en la devaluación de los salarios, en la devaluación de las cotizaciones y en los contratos basura. Ahí es donde está la causa del déficit en el sistema de pensiones. Y, por lo tanto, la solución está en derogar la reforma laboral, en nuevo estatuto de los trabajadores, en cualificar los empleos y en elevar los salarios. Concluye, y por ahí vamos a ir. Ya termino, señor presidente. Gracias por su generosidad. Nos vamos a oponer a que sigan esquilmando el fondo de reserva de las pensiones sin una estrategia acordada de equilibrar las finanzas de la seguridad social. Nos vamos a oponer a que las pensiones vuelvan a perder poder adquisitivo el año próximo, a las medidas contraproducentes que lanzan a modo de globo sonda para sacar del sistema contributivo de las pensiones a las pensiones de viudedad. Nos vamos a oponer a su índice de revalorización y a su factor de sostenibilidad, porque siempre piensan ustedes en los gastos y no en los ingresos cuando hay que equilibrar cuentas en la seguridad social. Y vamos a poner medidas encima de la mesa, como complementar la financiación de las pensiones con impuestos, como revisar tanta reducción y tanta bonificación en cotizaciones con resultado discutible, derivando a los presupuestos generales buena parte del gasto administrativo, destopando por arriba las cotizaciones sociales y, sobre todo, mejorando salarios, mejorando cobertura a los desempleados. En definitiva, señora ministra, señor presidente, el panorama en nuestro país en materia laboral y de pensiones tras 5 años de políticas del Partido Popular no invita ni a la complacencia, ni al conformismo, ni a la continuidad. Invita al cambio. En eso va a estar el Partido Socialista. Yo le pido que no sea usted un obstáculo. Muchas gracias.